de Escal UGS Sociedad Limitada. Sin más, Recaredo, tienes la palabra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidenta. Agradecemos esta oportunidad de venir aquí porque, en vista de la desinformación generalizada que ha habido sobre almacenes en esta... en vista de la... No se oye tampoco. Vale, muy bien. Efectivamente, decía que en vista de la desinformación bastante generalizada que ha habido en estos días pasados, especialmente en la prensa, pues es muy agradable venir a un foro donde la gente que viene a escuchar sabe de qué se va a hablar y entiende el tema. Yo aquí me encuentro mucho más confortable en ese sentido. Entonces, lo que yo he hecho es una pequeña presentación, porque no todo el mundo tiene que saber cómo son los almacenes ni cómo están los almacenes de gas por el mundo. He hecho una presentación primero describiendo cómo son los almacenes por el mundo. Muy bien. Simplemente son unas transparencias un poco antiguas, pero cuando se hizo esta transparencia en el mundo había más de 600 almacenes, ahora creo que andan por los 680 almacenes. Es una cosa absolutamente corriente, conocida y normal. Esta es la situación de los almacenes, comparativa de los almacenes en Europa. Estamos comparando el caso español a la derecha con los casos de Alemania, Italia y Francia. Son países que tienen suministro de gas por tubería más asegurado que nosotros, y a pesar de todo tienen unas reservas de gas en el subsuelo muy superiores a las nuestras. En la columna azul se ve los días de reservas en cuanto a consumo del propio país que tienen. Pues tienen desde 70, 80 o 90 días cada uno de esos países. Y en verde es el tiempo que tardan en sacar el gas del subsuelo en caso de emergencia, que anda por los 50, 60 o menos de 50 días. Nuestra columna de la derecha, en teoría tenemos 21 días de almacenamiento, pero tardaríamos en sacarlos 135 o 140, que en caso de una emergencia es una situación que ayuda muy poco a resolver la emergencia, si la emergencia es de cierta intensidad. Refiriéndonos al caso del Castor, es simplemente una vista de satélite donde se ve el lugar que ocupa el Castor. Está en mitad del mar, a 22 kilómetros de la costa. Esta es la ciudad de Vinaròs, Benicarló, y ese es el gran gasoducto nacional que va de Valencia a Tarragona. Se llama Paterna Divisa en la jerga. Construir un almacén de estos, nosotros llevamos más de 17 años trabajando en el proyecto. Simplemente el sistema de autorizaciones es complejo. Yo pienso que no ha habido ningún proyecto en España que haya seguido un sistema de autorizaciones tan complejo y exhaustivo como este. Esos tres esquemas son todo tipo de autorizaciones que hemos tenido que pedir a todo tipo de organismos. Estimamos en unas 42 autorizaciones las que hemos conseguido de todo tipo de organismos para construir el almacén. Ese es uno de los detalles. Entonces, aquí, yo no sé si le desde lejos, pero es en la planta de operaciones los organismos que nos han autorizado, que es desde la Declaración de Impacto Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, la autorización ambiental integrada de la Generalitat Valenciana, la autorización administrativa del Ministerio de Industria, la licencia municipal, otra del Ministerio de Industria. El gasoducto terrestre, pues lo mismo. El gasoducto marino, igual. Las plataformas en el mar, lo mismo. Es decir, todo tipo de autorizaciones en todos los casos. Aquí, solo para los no iniciados, un almacenamiento es en formaciones porosas, que es lo que estamos hablando. Hay otros almacenamientos que son en cavernas de sal, pero en formaciones porosas, que es de lo que se trata aquí, y los que hay en España, por cierto, todos son de este estilo.
requieren una formación porosa, que en este caso la teníamos, requieren una cobertera estanca y una estructura que tenga un cierre y una profundidad adecuada para que permita comprimir mucho el gas para que ocupe un volumen lo más reducido posible. En nuestro caso, el factor de compresión del gas es de 200 veces, es decir, 200 metros cúbicos de gas en superficie ocupan 1 metro cúbico de gas en su suelo. Aquí tengo que decir que el gas siempre es gas, no hay gas licuado por ningún lado. Estamos siempre trabajando con gas en forma gaseosa, pero muy comprimido. Esta es una explicación con un concepto de ingeniería claro. Los expertos en yacimientos lo tienen muy claro. Los almacenes pueden ser, se llaman volumétricos o con desplazamiento de agua. En los volumétricos el gas se comprime mucho más porque no hay un cambio de volumen, el agua prácticamente no se mueve, mientras que en los de desplazamiento de agua o water drive, al meter el gas se empuja el agua de un acuífero que se mueve libremente o casi libremente, de manera que las variaciones de presión en los de water drive son muy reducidas, puesto que al meter el gas se empuja el agua se desplaza y no hay un incremento notable, ni mucho menos de la presión. Otra cosa es en los volumétricos, donde el contenedor, por así decirlo, es casi fijo y el gas entra porque se comprime mucho más y entonces las variaciones de presión son mucho más intensas. En un almacén lo que tenemos es el almacén, que es el yacimiento a 2.000 metros de profundidad en este caso, una serie de pozos que lo comunican con la superficie para la explotación, 8 en nuestro caso, y luego otros pozos de control de presiones y de niveles. Y en la superficie hay una red de conducción para el transporte, una planta de tratamiento para el gas. Lo tomamos de la red a 70 bares, a la presión que venga, entre 40 y 70 bares, lo comprimimos en 2 etapas, primero en tierra y luego en el mar, hasta 180 bares o aproximadamente, y ya está. En la extracción, el gas puede tener, si no está en condiciones de entregar a la red por los parámetros de la red, puede ser sometido a un proceso de limpieza muy sencilla, muy sencilla. El almacén puede ser en areniscas o en calizas. En nuestro caso es en calizas y la mayoría de los almacenes en España están en calizas. La profundidad de 2.000 metros, nosotros estamos a 1.750, el espesor de la capa son de 20 a 60 metros, la porosidad es alta, y luego eso es en cuanto al almacén. Encima viene la roca cobertera, que tiene que ser una roca impermeable, y que asegure la estanqueidad, que son arcillas o anhidritas, depende del caso. Ahí se calcula la presión umbral de deslizamiento, tiene que ser continuo y homogéneo. Nuestro almacén, esta es una imagen de los sondeos y los permisos de investigación que ha habido en el mar Mediterráneo. Ha habido más de 100 sondeos en la zona, lo que nos ha proporcionado una riqueza de datos antes de empezar muy considerable, aparte de las del propio yacimiento antiguo Amposta, que tenía 15 sondeos. Pero además hemos usado para todos los cálculos de resistencia de la cobertera y demás, todos los datos de los otros 100 sondeos. Por otro lado, ha habido una cantidad de sísmica marina que nos ha permitido conocer la geología en bastante detalle. Esto es el historial de producción del campo Amposta, que debido a sus condiciones de permeabilidad excepcionales se produjo en un periodo corto inusual, 3 años básicamente. El 90% de las reservas se extrajeron en 3 años y luego siguió produciendo colas, cantidades marginales, durante otros 10 años. Las características del almacén Castor es para un gas útil de 1.300 millones de metros cúbicos, es decir, 1,3 BCM, un gas colchón de 0,6 BCM y las capacidades de inyección y extracción: inyección 8 millones de metros cúbicos día y extracción 25 millones de metros cúbicos día. Para dar una imagen del almacén, son unas calizas mesozoicas, que es un relieve, un paleorrelieve como este que tenemos aquí. Este es un cerro en Morella, pues son las mismas calizas, porque son el mismo tipo de calizas y la morfología es muy parecida. El almacén de Castor tiene unos 5 kilómetros en el eje más largo y un par de kilómetros en el transversal, y son unas calizas iguales que estas, que luego están cubiertas por
arcillas, formaciones del terciario, arcillosas y arenoso-arcillosas, que son las que hacen de sello. La caliza que tenemos, en vez de tener una porosidad primaria, lo que tiene son una porosidad kárstica, como por ejemplo este bloque. Hemos encontrado en la perforación cavernas de hasta 3 metros de altura, un poco como esta habitación. Hemos encontrado huecos de altura como las dimensiones de esta habitación, excepcionalmente. La estructura en planta, esta es una visión desde arriba de la estructura, tiene esa forma, lo que decía, 5 kilómetros en la longitud más larga y 2 o 3 en la otra, y ahí están señalados en rojo los sondeos de observación que tenemos, que están instalados con manómetros de alta sensibilidad a lo largo de la zona inferior de los 3 pozos. Uno cubre el almacén entero y los otros 2 son para cuando esté más lleno. Esta es un poco la historia que hemos tenido desde el permiso de investigación que se nos concedió en el año 96 hasta la concesión de explotación en el año 2008, que fue cuando empezamos a construir. Antes de obtener la concesión de explotación, la Administración nos obligó a hacer un sondeo específico para estudiar las características de la roca cobertera. El almacén se conocía bien, pero la cobertera no estaba tan bien conocida y la Administración nos impuso a hacer un sondeo de investigación, que lo hicimos en el año 2004. Luego hicimos en la primavera de 2005 una sísmica 3D de muy alta definición que nos permitió afinar mucho en el conocimiento de la geología. Aquí ya estamos. Esta diapositiva, que luego la podemos copiar, es que, bueno, hemos oído en la prensa que no hemos hecho estudios de la sismicidad y de estudios geomecánicos. Bueno, esa es la lista de estudios geomecánicos que hemos hecho de la roca cobertera. Hemos empezado en el año 2002, los hemos hecho continuamente. ¿No? En el 2002 presentamos un informe completo a la Administración, pero los estudios los habíamos hecho desde el año 98-99. En el 2002 un informe completo. Para la solicitud de la concesión, bueno, y antes, con el sondeo que nos obligó a hacer la Administración, otro informe completo. Para la concesión, otro informe completo. Y después de tener la concesión, hemos seguido haciendo estudios, porque para nosotros ese tema era esencial hasta el año 2011. El año 2011 tenemos el último estudio. Esto nos ha permitido conocer con mucho detalle y mucha precisión el medio geológico en el que nos estamos moviendo. Aquí estas 2 imágenes para la gente de los hidrocarburos. Las 2 imágenes de la derecha son 2 líneas sísmicas, una disparada en el 83 por la Shell y reprocesada por nosotros con tecnologías de ahora mismo, y la otra, la de debajo, es nuestra propia línea sísmica, nuestro propio estudio 3D que hicimos en el año 2005. A partir de ahí se pueden conocer con mucho detalle los temas, las características geológicas de la zona. Esto es una parte interpretada de la geología de la zona, donde se ve una serie de fallas que todo el mundo conoce, que se encuentran en los sondeos, se encuentran en la sísmica y están perfectamente cartografiadas. Esta es la trayectoria de uno de nuestros sondeos, el Castor 1, que es vertical y luego es un poco inclinado, que corta todas las fallas, corta todas las formaciones que tiene que cortar. Y esta es un corte geológico de la zona donde lo que antes se llamaba la falla amposta, pues se ha visto que no es una falla, que es un conjunto de muchas fallas segmentadas, como aparece en esta figura, que bueno, son más o menos paralelas y cada una está pues donde está. Este es un corte a través del almacén del yacimiento amposta, pero más al norte y más al sur, unas fallas de estas desaparecen, aparecen otras nuevas. Es una cosa. Ahora, esto está publicado en el boletín de la APG, hay alguna publicación donde lo describe con detalle. Esta es una vista de esas fallas y cómo se comporta el conjunto de fallas del Montsià, que nosotros en el petróleo les llamamos del Montsià, la Montsià 1, la este, la oeste, etcétera, son todas esas que aparecen
en la figura de la izquierda y que se van relevando. Este es un estudio que nos hizo el Instituto Francés del Petróleo para estudiar la resistencia de la roca ante los incrementos de presión. En este estudio, que es de 2011, es el último que se ha hecho antes de empezar a inyectar, ahí habla de las presiones que tenemos de 180 bares en el fondo y cómo podemos subirlas hasta 229 bares sin riesgo de movilizar la falla. Eso es lo que dice el estudio. Nosotros les decíamos 2 días, por simplificar, 50 bares de margen, son 49, la verdad. Y nosotros en presión estática ahora mismo tenemos una sobrepresión de 6 bares, no de 49, y en dinámica hemos llegado a 8 bares, no 49, pero bueno, la situación es la que es. Este es un esquema de los 3 sondeos de monitorización que tenemos equipados con manómetros de muy alta sensibilidad para controlar dónde está el contacto del gas y el agua del yacimiento en cada momento. Según vamos inyectando, el agua se va desplazando hacia abajo y con los manómetros estos, dado que el gradiente de presiones en el gas y en el agua son distintos, nos permite determinar con mucha precisión dónde está el contacto gas y agua. Y es lo que nos permite ahora comprobar que no está habiendo ningún escape de gas, que está estabilizado y que está donde tiene que estar. Si ahora pasamos al tema que nos trae aquí hoy, que es el de los eventos sísmicos, yo quiero empezar mostrando, este es el mapa de epicentros de la Red Sísmica Nacional, del Instituto Geográfico Nacional, con el que hemos tenido una colaboración impecable desde el primer día. Desde el primer día que nos dirigimos a ellos diciendo estamos notando un aumento de actividad en la zona, la colaboración ha sido impecable. Lo que ocurre es que estos epicentros puede que tengan una imprecisión en su cálculo. Viene del hecho de que la mayoría de los sismómetros están en tierra. Entonces, todas las observaciones se hacen básicamente desde una mitad, un poco más que una mitad, con lo cual puede dar esta imprecisión. Esos epicentros, en rojo están los seísmos más importantes, los de mayor magnitud, que están situados a 10 kilómetros del Castor. Nosotros pensamos que la imprecisión, el Instituto Geográfico, la Red Sísmica Nacional nos dice que su imprecisión puede ser perfectamente de 10 kilómetros. Entonces, en vista de eso, nosotros, por pura prudencia, hemos empezado a estudiar, y a estudiar a fondo, el tema de la sismicidad, que no cabe duda que ha coincidido temporalmente con nuestra inyección de gas. Bueno, temporalmente, con matices. Nosotros empezamos a inyectar gas colchón en el mes de junio, durante 10 días. Nada en julio y 4 días en agosto. Y luego empezamos con mayores volúmenes el 2 de septiembre. Y hasta el 9 no hubo eventos sísmicos anormales o más frecuentes de lo normal. O cuando el Observatorio del Ebro, con el que tenemos un contrato precisamente de vigilancia, nos dio la primera llamada, eran microseísmos de magnitud 2 y menos de 2, pero más frecuentes. A partir de ahí nosotros nos dirigimos a la Red Sísmica Nacional y empezamos a trabajar codo con codo a partir de ese día. Entonces, por entrar ya en el tema de los eventos sísmicos, nosotros aquí tenemos una gráfica que explica la frecuencia de los eventos, no la magnitud. Entonces, en el eje horizontal está los días que han pasado, del 0 al 35, por lo que estoy viendo, que fue del 1 de septiembre o del 5 de septiembre a hoy. Y en vertical, el número de eventos diarios. Entonces, ahí se ve cómo empezó a haber a aumentar la frecuencia, luego empezó a decaer. Nosotros paramos la inyección de gas el día 16. El día 16 paramos la inyección de gas. Empezó a decaer, decayó, de repente hubo alguno más y de repente 10 días o 15 días después se disparó el seísmo principal. Volvió a decaer un poco y se volvió a disparar otra vez. Con 2, este fue de magnitud 4,2, volvió a decaer el número de eventos y se volvió a disparar con 2 de 4,1 y luego ha decaído hasta el día de hoy. Ahora mismo está así bueno, hay 1 o 2 al día o ninguno al día.
En estas dos gráficas lo que tenemos es la magnitud, en este tenemos la magnitud de los primeros días, donde la magnitud no pasa de 2,6 o 2,5 en general, hasta el 1 de octubre, donde la magnitud ya se dispara a 4,2 aquí, cae, y estos son aftershocks, vuelve a ver el 3 de octubre los dos de 4,1, luego uno de 4,7 y ahora ya estamos en la horizontal aquí. El Instituto, la Red Sísmica Nacional ha calculado el momento de todos estos seísmos y aquí están los principales, el tensor momento. De esos tensor momentos se deduce que el movimiento ha sido provocado, los principales, por una falla de desgarre con un pequeño componente de falla normal, pero es una falla de desgarre esos son los momentos de una falla de desgarre y de una falla normal. Estos son todos caracterizados como una falla de desgarre. Hemos hecho esta otra transparencia que yo creo, a mí es el primero que me ha venido muy bien, porque en el tema de las magnitudes, aunque uno sabe que es una escala logarítmica, pues es muy difícil imaginarse, o por lo menos a mí me cuesta mucho imaginarme un logaritmo en la cabeza. Entonces, en la gráfica de abajo se ve la intensidad, la magnitud de los de magnitud 1 y la comparación en energía con los de magnitud 3,9. Este factor de aquí es 30.000 veces, no es otra cosa, es decir, uno de magnitud 4 es 40.000 veces, libera 40.000 veces más energía que uno de magnitud 1. Y el de 4,2, pues 63.000 veces más que uno de magnitud 1. Es decir, que ahora, porque todo el mundo está pendiente de los de magnitud 1 y 2, bueno, en términos de energía liberada no tiene ninguna significación. En la gráfica de arriba lo que hemos puesto es la energía liberada según iban pasando los días con los 500 microsismos pequeñitos que no liberaron ninguna energía, y aquí está el de magnitud 4,2 y aquí los dos de 4,1, y esa es la magnitud de energía liberada por todos ellos acumulada en estos días. Es decir, que yo insisto en destacar lo que, bueno, seguramente ustedes sabían, pero yo no sabía la desproporción tan enorme que hay en energía liberada de uno de magnitud 1 a eso, 60.000 veces de diferencia. Aquí lo que tenemos, eso solo es cómo construimos el proyecto, la curva teórica y la real que sale así, y esta es una visión de los últimos días de la instalación. Muchas gracias. Muchas gracias, Recaredo, por la información que nos has dado. Nos has dado muchísimos datos y te agradecemos doblemente por la transparencia que nos estás dando en toda la información transmitida, pero esto seguro que nos va a generar muchísimas preguntas. Vuelvo a repetir, por favor, que las preguntas solamente se van a admitir por escrito. Entonces, ir apuntando por escrito y luego las pasaremos a recoger para, como somos tanta gente, si no sería inabordable el poder ir dando el turno de palabra por palabra. Bien, pasamos.